6. Emerge la humanidad. Desde que George Smith encontrara y escribiera en 1876 en su libro titulado La cuenta de Génesis caldeo, de los detallados relatos mesopotámicos de la creación, y de Leonardo Youngkin, que escribiera el libro Las 7 tablillas de la creación, tanto los expertos como los teólogos reconocen que los relatos de la creación del Antiguo Testamento, Génesis, capítulos 1 a 3, son versiones corregidas y abreviadas de textos originales sumerios. Un siglo más tarde, en nuestra obra, El 12º planeta, en 1976, demostramos que estos textos no eran mitos primitivos, sino depositarios de un avanzado conocimiento científico que los expertos modernos solo comienzan a alcanzar ahora. Las sondas espaciales no tripuladas a Júpiter y Saturno han confirmado muchos aspectos increíbles de los conocimientos sumerios en lo relativo a nuestro sistema solar, como el de que los planetas exteriores tienen numerosos satélites, y el de que hay agua en algunos de ellos. Se ha descubierto que esos distantes planetas, y algunos de sus principales satélites, tienen núcleos activos que generan calor interno. Algunos incluso llegan a irradiar más calor del que reciben del distante Sol. La actividad volcánica proporciona sus propias atmósferas a estos cuerpos celestes, y en ellos se dan todos los requisitos básicos para el desarrollo de la vida, tal como decían los sumerios hace 6000 años. Entonces, ¿qué hay de la existencia de un 12º miembro del sistema solar, un 10º planeta más allá de Plutón, el sumerio Nibiru, y el babilonio Marduk, un planeta cuya existencia se convirtió en una conclusión básica y de largo alcance, en el 12º planeta? En 1978, astrónomos del Observatorio Naval de Estados Unidos en Washington determinaron que Plutón, siendo más pequeño de lo que se creía en un principio, no podía explicar por sí mismo las perturbaciones de las órbitas de Urano y Neptuno. Estos astrónomos postularon la existencia de otro cuerpo celeste más, que tendría que encontrarse más allá de Plutón. En 1982, la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, NASA, anunció la conclusión de que ciertamente tenía que existir este planeta. Sobre si su existencia era real o no, se determinó el despliegue en cierta forma de sus 2 naves espaciales Pioneer, que se precipitaron en el espacio más allá de Saturno. Y a finales de 1983, los astrónomos del Laboratorio de Propulsión a Reacción de California anunciaron que el IRAS, el telescopio infrarrojo montado sobre una nave espacial y lanzado bajo los auspicios de la NASA con la cooperación de otras naciones, había descubierto, más allá de Plutón, un misterioso cuerpo celeste, muy distante, de casi 4 veces el tamaño de la Tierra, y que se movía hacia la Tierra. Todavía no han dicho que sea un planeta, pero nuestras crónicas de la Tierra no dejan lugar a dudas sobre este último descubrimiento. En 1983, en la Antártida y en algún otro lugar, se encontraron rocas que son indudablemente fragmentos de la Luna y de Marte. Y los científicos están absolutamente desconcertados acerca de cómo ha podido suceder esto. El relato sumerio de la creación del sistema solar, la colisión de los satélites de Nibiru con Tiamat, y el resto de la cosmogonía de la famosa epopeya de la creación, ofrecen una amplia explicación. ¿Y qué hay de los textos que describen la creación del hombre a través de la manipulación genética, de la fertilización in vitro, y de la reimplantación? Los recientes avances en ciencias y tecnologías genéticas han confirmado por un lado, el concepto sumerio de la evolución gradual y por otro, de otra forma inexplicable, aparición de un Homo sapiens biológicamente avanzado a través de la ingeniería genética de los Anunnaki. Incluso el método reciente de procreación en tubo de ensayo, la extracción de un óvulo femenino, su fecundación con el semen purificado del varón, y la reimplantación del óvulo fertilizado en el útero de una mujer, es el mismo procedimiento descrito en los textos sumerios desde hace milenios. Si los 2 acontecimientos principales, la creación de la tierra y la creación del hombre, están correctamente descritos en la Biblia, ¿no deberíamos aceptar también la veracidad del relato bíblico en lo referente a la aparición de la humanidad en la Tierra? Y si los relatos bíblicos no son más que versiones abreviadas de unas crónicas sumerias más antiguas y detalladas, ¿por qué no utilizar estas últimas para acrecentar y completar la información bíblica de aquellos tiempos ancestrales?
Dado que unos son los reflejos de las otras, levantemos el espejo de todos esos antiguos recuerdos, sigamos desenmarañando este sorprendente relato. El libro del Génesis, después de contarnos cómo se le otorgó a el Adán literalmente, el terrestre, la capacidad para procrear, pasa a relatar los acontecimientos generales en la tierra a través de la saga de una rama específica de la humanidad, la de una persona llamada Adán y sus descendientes. Este es el libro de las generaciones de Adán, nos dice el Antiguo Testamento. Podemos suponer con bastante certeza que este libro existió realmente. Las evidencias apoyan la idea de que la persona a la que la Biblia llamó Adán, fue al que los sumerios llamaron Adapa, un terrestre que Enki perfeccionó y que se supone que estaba genéticamente relacionado con él. Enki, para él una amplia comprensión perfeccionó, para revelarle los pensamientos de la tierra. A él le dio el conocimiento, pero la inmortalidad no se la dio. Se han encontrado partes del libro titulado, El relato de Adapa. El texto completo bien pudo ser el libro de las generaciones de Adán, al cual se refiere el Antiguo Testamento. Probablemente, los reyes asirios tuvieron acceso a este libro, pues muchos de ellos afirmaban haber conservado una u otra de las virtudes de Adapa. Sargón y Sennacherib sostenían que habían heredado la sabiduría que Enki le había concedido a Adapa. Sinsarishkum y Asaradón alardeaban de haber nacido a imagen del sabio Adapa. Según una inscripción, Asaradón construyó una estatua con la imagen de Adapa en el templo de Asur, y Asurbanipal afirmaba haber aprendido el secreto de la escritura de las tablillas de antes del diluvio tal como Adapa lo había conocido. Las fuentes sumerias sostienen que existieron tanto culturas rurales, agrícolas y ganaderas, como asentamientos urbanos antes de que el diluvio barriera la faz de la tierra. El libro del Génesis nos cuenta que el primer hijo de Adán y Eva, Caín, labraba la tierra, y que su hermano Abel apacentaba el ganado. Más tarde, tras ser exilado Caín lejos de la presencia del Señor por haber matado a Abel, se establecieron los asentamientos urbanos, las ciudades del hombre. En el país de Nud, al este del Edén, Caín tuvo un hijo al que llamó Enoc, y construyó una ciudad a la que puso su nombre, la cual significa fundación. El Antiguo Testamento, que no tiene un interés especial en el linaje de Caín, salta rápidamente a la cuarta generación después de Enoc, cuando nace Lamec. Y Lamec tomó dos esposas. El nombre de una de ellas era Ada, y el nombre de la otra era Silá. Y Ada dio a luz a Yabal. Él fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Y el nombre de su hermano era Yubal. Él fue el padre de los que tocan la cítara y la flauta. Y Silá también dio a luz a Tubal-Caín, forjador de oro, cobre y hierro. Los libros pseudoepigráfico, quiere decir escritos atribuidos falsamente. Se basa en libros que alegan haber sido escritos por Adán, Enoc, Moisés y otros personajes famosos del Antiguo Testamento. La importancia de estos libros es para comprender el trasfondo del Nuevo Testamento. El pseudoepigráfico, libro de los jubileos, que se cree haber compuesto en el siglo II a.C., a partir de un material más antiguo, añade que Caín se casó con su propia hermana Awan, y que ella dio a luz a Enoc, a finales del cuarto jubileo. Y en el primer año de la primera semana del quinto jubileo, se construyeron casas en la tierra, y Caín construyó una ciudad y le puso por nombre Fundación, por el nombre de su hijo. ¿De dónde viene esta información adicional? Durante mucho tiempo se creyó que esta parte del Génesis se sustentaba sola, sin corroboración ni paralelo con los textos mesopotámicos. Pero hemos descubierto que no es así. En primer lugar, nos hemos encontrado con una tablilla de Babilonia en el Museo Británico, número 74329, catalogada como contenedora de un mito por lo demás desconocido. Sin embargo, puede ser de hecho una versión babilonia-asiria de alrededor del 2000 a.C., de un registro sumerio perdido del linaje de Caín. Copiado por Henry Millard, y traducido por Wilfred Lambert, en el libro Cadmos, volumen 6, habla de los comienzos de un grupo de gente que eran labradores, el cual corresponde con el de la Biblia, labraba la tierra. Se les llama Amakandú, que significa pueblo que con pesar vaga. Tiene un paralelismo con la condenación de Caín. Condenado seas, por el suelo que ha recibido la sangre de tu hermano, serás un nómada sin descanso sobre la tierra. Y, lo más notable de todo, al jefe mesopotámico de este pueblo exiliado se le llamaba Caim, y también como en el relato bíblico.
Él construyó en Dunu una ciudad con torres gemelas. Caín se consagró a sí mismo el señorío de la ciudad. El nombre de este lugar resulta intrigante, porque el orden de las sílabas se podría invertir en sumerio sin cambiar el significado. Así pues, este nombre podría ser también Nudun, semejante al nombre bíblico de Nud como el lugar del exilio de Caín. En sumerio, significaría el lugar de descanso excavado, muy similar a la interpretación bíblica de fundación que se le da al nombre de la ciudad. Tras la muerte, o el asesinato, de Caín, yació para su descanso en la ciudad de Dunu, que tanto amó. Al igual que en el relato bíblico, el texto mesopotámico recoge la historia de las 4 generaciones que le siguieron. Los hermanos se casaban con las hermanas y asesinaban a los padres, asumiendo el gobierno de Dunu, así como asentándose en nuevos lugares, el último de los cuales recibió el nombre de Shupat, que significa juicio. Una segunda fuente de crónicas mesopotámicas para los relatos de Adán y de su hijo Caín son los textos asirios. Por ejemplo, nos encontramos con que en una arcaica lista de reyes asirios se afirma que, en la más remota antigüedad, cuando sus antepasados habitaban en tiendas, un término que vemos también en la Biblia referido al linaje de Caín, el patriarca de su pueblo se llamaba Adanu, el bíblico Adán. También nos encontramos, entre los epónimos tradicionales asirios de nombres reales, la combinación, Asur-bel-Caini, que significa, Asur, señor de los cainitas. Y los escribas asirios equiparaban esto con el sumerio, Asur-en-Duni, que significa, Asur es señor de Duni, dando a entender que los Caini, el pueblo de Caim, y los Duni, el pueblo de Dun, eran uno y el mismo pueblo, y reafirmando así al Caín bíblico y al país de Nud, o Dun. Tras su breve incursión en el linaje de Caín, el Antiguo Testamento pone toda su atención en un nuevo linaje de descendientes de Adán. Y Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le llamó Set, pues ella dijo: el Señor me ha concedido otro descendiente a cambio de Abel, al cual mató Caín. El libro del Génesis añade entonces: 130 años había vivido Adán cuando engendró un hijo a su imagen y semejanza, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de engendrar a Set, fueron 800 años, y engendró a otros hijos e hijas. Y todos los días de la vida de Adán fueron 930 años, y murió. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Y después de engendrar a Enos, Set vivió 807 años, y engendró otros hijos e hijas. Y todos los días de Set fueron 912 años, y murió. El nombre del hijo de Set, y el siguiente patriarca antediluviano en el que se interesa la Biblia fue Enos. En hebreo significa humano, mortal, y está claro que el Antiguo Testamento lo considera el progenitor del linaje humano en el núcleo de las crónicas antiguas. Desde Enos, se dice que fue entonces cuando se empezó a invocar el nombre de Yahvé, cuando tuvo su inicio el culto y el sacerdocio. Existen varios textos sumerios que arrojan más luz sobre este intrigante aspecto. Los fragmentos disponibles del texto de Adapa dicen que Enki perfeccionó a Adapa, y lo trató como a un hijo, en su propia ciudad en Eridu. Por tanto, y como sugiere Uyamayo, en su libro, Ciudades antediluvianos, no parece casualidad que el bisnieto de Enos se llamara Yered, que significa el de Eridu. Aquí, entonces, está la respuesta. Al mismo tiempo que la Biblia pierde el interés en los descendientes desterrados de Adán, pone su atención en los patriarcas del linaje de Adán que habían permanecido en Edén, en el sur de Mesopotamia, y que fueron los primeros en ser llamados al sacerdocio. En la 4ª generación después de Enos, el primogénito recibió el nombre de Enoc. Los expertos creen que el significado de este nombre proviene de una variante de la raíz hebrea que significa entrenar, educar. Enoc afirma brevemente el Antiguo Testamento que anduvo con la deidad y que no murió en la tierra, pues la deidad se lo llevó. Este único versículo del Génesis, el 5:24, está sustancialmente ampliado en los libros de Enoc, que no pertenecen a la Biblia. En ellos, se detalla su primera visita a los ángeles de Dios, para ser instruido en ética y en diversas ciencias. Más tarde, y después de volver a la tierra para transmitir el conocimiento y los requisitos del sacerdocio a sus hijos, se le llevó de nuevo a lo alto, para reunirse de forma permanente con los Nefilim, término bíblico que significa, aquellos que habían caído, en su morada celeste.
La lista de reyes sumerios recoge el reinado sacerdotal de Enmeduranki en Sipar, en donde por ese momento se ubicaba el espacio puerto comandado por Utu-Shamash. Su nombre, señor sacerdotal del Duranki, indica que había sido entrenado en Nippur. En una tablilla poco conocida, de la que habla Wilfred Lambert, en su libro, Enmeduranki y otros materiales relacionados, se lee lo siguiente. Enmeduranki fue un príncipe en Sipar, amado de Anu, Enlil, y Ea. Shamash le señaló en el templo brillante. Shamash y Adad le llevaron a la asamblea de los dioses. Le mostraron cómo observar el aceite sobre el agua, un secreto de Anu, Enlil, y Ea. Le dieron la tablilla divina, el secreto Kibnu, del cielo y la tierra. Ellos le enseñaron cómo hacer cálculos con números. Cuando terminó la instrucción de Enmeduranki, en los conocimientos secretos de los dioses, se le devolvió a Sumer. Los hombres de Nippur, Sipar y Babilonia fueron llamados a su presencia. Él les habló de sus experiencias y del establecimiento del sacerdocio. Este se transmitiría por mandato divino, de padres a hijos. El sabio historiador, que guarda los secretos de los dioses, sujetará a su hijo preferido con un juramento ante Shamash y Adad, y le instruirá en los secretos de los dioses. La tablilla concluye con una postdata. Así se creó el linaje de los sacerdotes, aquellos a los que se permite acercarse a Shamash y Adad. Por la época de la séptima generación después de Nos, en vísperas del diluvio, la tierra y sus habitantes estaban sufriendo una nueva glaciación. Los textos mesopotámicos detallan los sufrimientos de la humanidad, la carencia de alimentos, incluso el canibalismo. El libro del Génesis tan solo insinúa la situación, al afirmar que, cuando nació Noé, nombre que significa respiro, su padre le puso este nombre con la esperanza de que su nacimiento señalara un respiro a los afanes y la fatiga del trabajo, por causa de la tierra que maldijo el Señor. La versión bíblica nos dice poco acerca de Noé, aparte del hecho de que fue justo y de genealogía pura. Los textos mesopotámicos nos informan de que el héroe del diluvio vivía en Shurupag, el centro médico dirigido por Sud. Los textos sumerios relatan que, dado que las penurias de la humanidad eran cada vez mayores, Enki propuso que se tomaran medidas para aliviar el sufrimiento, a lo que Enlil se opuso con rigor. Lo que no dejaba de molestar a Enlil fue el aumento de las relaciones sexuales entre los hombres jóvenes Anunnaki y las hijas del hombre. El libro del Génesis describe la toma de esposas por parte de los Nefilim con las siguientes palabras. Y sucedió cuando los terrestres comenzaron a crecer en número sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que los hijos de los dioses vieron que las hijas de los terrestres les eran compatibles. Y tomaron para sí esposas de entre las que eligieron. Una tablilla mítica CBS, 14061, de la que habla Edward Chiera, en su libro, Textos religiosos sumerios, nos cuenta la historia de aquellos remotos días y de un joven dios llamado Marduk, que pedía que se le permitiera también a él tomar una esposa humana. Sucedió según dice, el texto en su comienzo, cuando la ciudad de Ninave existía, Shitab no existía. La sagrada tiara existía, la sagrada corona no existía. Cohabitación había, parir hijos había. Ninab, continúa el texto, era una ciudad que había en el gran país. Su sumo sacerdote, un consumado músico, tenía una esposa y una hija. En cierta ocasión, en que la gente se congregó para ofrecer la carne asada de los sacrificios a los dioses, Marduk, que era soltero, vio a la hija del sacerdote. Deseándola, fue a su madre lamentándose. En mi ciudad tengo amigos que han tomado esposas. Tengo compañeros que han tomado esposas. En mi ciudad, a diferencia de mis amigos, yo no he tomado esposa. No tengo esposa, no tengo hijos. Tras preguntar si la doncella, a la que él deseaba, apreciaba su mirada, la diosa le dio su consentimiento. Entonces, los otros dioses jóvenes prepararon una fiesta. Cuando se anunció el matrimonio, en la ciudad de Ninab, se convocó a la gente al sonido del tambor de cobre. Se hicieron sonar los 7 tamboriles. Este incremento en las uniones de jóvenes astronautas con las descendientes del trabajador primitivo no era del gusto de Enlil. Los textos sumerios cuentan que, a medida que el país se extendía y la gente se multiplicaba, Enlil se mostraba cada vez más molesto con las declaraciones de la humanidad y con su capricho por el sexo y la lujuria. Las uniones entre los jóvenes Anunnaki y las hijas del hombre le quitaban el sueño, y el Señor dijo: exterminaré a los terrestres a los que creeré sobre la faz de la tierra.
Los textos nos dicen que, cuando se decidió el despliegue de las profundas minas del Apsu, los Anunnaki procedieron también a establecer una estación científica de control en la punta sur de África. Al mando se puso a Ereshkigal, nieta de Enlil. Un relato épico sumerio recoge el arriesgado viaje de Enki y Ereshkigal, desde Mesopotamia hasta aquella remota región montañosa, Kur, un texto que sugiere que Enki secuestró o coaccionó de algún modo a Ereshkigal para hacer aquel viaje, pues se la llevó a Kur como premio. Sabemos por otras epopeyas que Nergal, uno de los hijos de Enki, atacaría posteriormente a Ereshkigal en su estación, a consecuencia de un insulto en el que se vio involucrado el emisario de esta. En el último momento, Ereshkigal salvó la vida al ofrecerse a Nergal como esposa y ofrecerle el control conjunto de las tablillas de la sabiduría de la estación. Enlil vio la ocasión de deshacerse de los terrestres, cuando desde esta estación científica en la punta de África, se le empezó a informar de una peligrosa situación. El crecimiento de la capa de hielo en la Antártida se había hecho inestable, al apoyarse sobre otra capa de nieve medio derretida y deslizante. El problema era que esta inestabilidad se estaba desarrollando justo cuando Nibiru estaba a punto de hacer su aparición en las proximidades de la Tierra, y el campo gravitatorio de Nibiru podía romper el delicado equilibrio de la capa de hielo, haciendo que se deslizara en el océano Antártico. La inmensa marea que se podía originar así sería capaz de sumergir todo el planeta. Cuando los Igigi en órbita alrededor de la Tierra confirmaron la certeza de esta catástrofe, los Anunnaki empezaron a reunirse en Sipar, en el espacio puerto. Enlil, sin embargo, insistió en que la humanidad se mantendría inconsciente de la catástrofe que se aproximaba, y en una sesión especial de la Asamblea de los Dioses, hizo que todos ellos, y especialmente Enki, juraran por mantener el secreto. En la última parte del texto de Atrahasis, una parte importante de la epopeya de Gilgamesh y otros textos mesopotámicos se describe en detalle los acontecimientos que siguieron, como la catástrofe de la inestabilidad de la capa de hielo, que se utilizó por Enlil para lograr la aniquilación de la humanidad y cómo Enki se opuso a la decisión que Enlil impuesto en la Asamblea de los Dioses. Enki se las ingenió para salvar a su fiel servidor Ziusudra, en la Biblia es conocido como Noé, diseñando para él un buque sumergible que pudiera soportar la avalancha de agua. Los mismos Anunnaki, a una señal se elevaron en sus Rukurilani, que significa carros de los dioses, los encendidos cohetes haciendo brillar la tierra con su fulgor. Al orbitar la Tierra en sus naves espaciales, contemplaron con horror la violenta embestida de las olas en la superficie. Todo lo que había sobre la Tierra fue barrido por una colosal avalancha de agua. Amaru Baurrata. La inundación lo arrasó todo. Sud, que había creado al hombre junto con Enki, vio y lloró. Ishtar gritaba como una mujer de parto. Los dioses, los Anunnaki, lloraban con ella. Retumbando por delante y atrás, las olas barrieron el suelo, dejando tras de sí inmensos depósitos de lodo. Todo lo que había sido creado, volvió al barro. En el 12º planeta, hemos ofrecido las evidencias de nuestra conclusión de que el diluvio, que trajo un abrupto fin a la última glaciación, tuvo lugar hace alrededor de 13.000 años. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron de sobre la tierra y comenzaron a descender, los Anunnaki empezaron a descender en el monte Nisir, que significa monte de la salvación, monte Ararat. Allí también llegó Ziusudra Noé. Su nave era dirigida por un navegante que le había proporcionado Enki. Enlil se mostró indignado al descubrir que la simiente de la humanidad se había salvado, pero Enki lo persuadió a ceder su postura. Los dioses, argumentó, ya no podía existir en la tierra sin la ayuda del hombre. Y el Señor bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. El Antiguo Testamento, al concentrar su interés solo en el linaje de Noé, no habla de otros pasajeros en la nave salvadora. Pero los textos mesopotámicos, más detallados, mencionan también al navegante del arca y desvelan que en el último momento, también subieron a bordo algunos amigos y ayudantes de Ziusudra, así como sus familias. Las versiones griegas del relato de Beroso afirman que después del diluvio, los dioses se llevaron a Ziusudra, a su familia y al piloto para que vivieran con ellos. Al resto se les indicó que volvieran por su cuenta a Mesopotamia. El primer problema con el que se tuvieron que enfrentar todos los que se salvaron fue el de la comida. El Señor dijo a Noé y a sus hijos:
Todos los animales que hay sobre la tierra, todo lo que vuela en los cielos, todo lo que se arrastra por el suelo y todos los peces del mar pongo en vuestras manos. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Y, entonces, añadió algo muy significativo. Al igual que os di las hierbas y todo tipo de grano. Esta frase, Génesis 9:3, que pasa casi desapercibida, y que trata de los orígenes de la agricultura, se ve sustancialmente ampliada en los textos sumerios. Los expertos están de acuerdo en que la agricultura tuvo sus inicios en las partes altas de Mesopotamia, en Siria y en Israel, pero no explican por qué comenzó en las tierras altas y no en las llanuras, donde el cultivo es más fácil. Coinciden en afirmar que se inició con la cosecha de antepasados silvestres del trigo y la cebada, hace unos 12.000 años, pero se muestran desconcertados por la uniformidad genética de aquellas primitivas hierbas de grano, y se muestran completamente incapaces de explicar la gesta botánico-genética por la cual, en el lapso de solo 2000 años, estas hierbas silvestres duplicaron, triplicaron y cuadruplicaron sus pares cromosómicos hasta convertirse en trigo y cebada cultivables de notable valor nutritivo, con la increíble capacidad de poder crecer casi en cualquier lugar y con un rendimiento inusual de 2 cosechas al año. Junto a estos enigmas, nos encontramos con una aparición repentina, similar de todo tipo de frutas y vegetales en la misma zona y casi al mismo tiempo, así como la simultaneidad en la domesticación de los animales, que se inició con ovejas y cabras, que proporcionaban carne, leche y lana. ¿Cómo pudo aparecer todo esto en aquel momento? La ciencia moderna todavía no ha encontrado la respuesta, pero los textos sumerios la ofrecieron hace ya milenios. Al igual que en la Biblia, en ellos se relata cómo comenzó la agricultura después del diluvio, cuando, según el Génesis, Noé se dedicó a la labranza. Pero, al igual que en la Biblia, que da cuenta de que mucho antes del diluvio ya se labraba la tierra con Caín, y se pastoreaba con Abel, las crónicas sumerias hablan del desarrollo de la agricultura y la ganadería en tiempos prehistóricos. En un texto al que los expertos llaman el mito del ganado y los cereales, se dice que, cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra, aún no había cereales ni ganado domesticados. Cuando de las alturas del cielo a la tierra Anu hizo venir a los Anunnaki, aún no había cereales, aún no habían crecido, no había ovejas, ni cordero que naciera, no había cabras, ni cabrito que naciera. La oveja aún no paría corderos, la cabra aún no paría a su cabrito. Aún no se tejía lana, aún no se había establecido. Más tarde, en la cámara de la creación de los Anunnaki, en su laboratorio de manipulación genética, se elaboraron con belleza, lahar, ganado con lana, y ansan, cereales. En aquellos días, en la cámara de la creación de los dioses, en la casa de la elaboración, en el montículo puro, lahar y ansan, se elaboraron con belleza. La morada se llenó de alimentos para los dioses. De la multiplicación de la Ansan, los Anunnaki, en su montículo sagrado, comían pero no se saciaban. Buena leche del corral los Anunnaki, en su montículo sagrado, bebían pero no se saciaban. Los trabajadores primitivos, aquellos que no sabían de alimentarse con pan, que comían plantas con la boca, ya existían. Después de que Anu, Enlil, Enki y Sud hubieran diseñado a la gente de cabeza negra, ellos multiplicaron en el país la vegetación que deleita. Dieron vida con arte a los animales de 4 patas. En el Edén los pusieron. Así, con el fin de incrementar la producción de cereales y de ganado para saciar a los Anunnaki, se tomó una decisión. Que se le enseñara a Namlugayu, que significa, la humanidad civilizada, la labranza de la tierra y el pastoreo del ganado, por el bien de los dioses, por el bien de lo que sacia, dio existencia a la humanidad civilizada. Al igual que se describe aquello a lo que se dio existencia en aquel tiempo remoto, también se relacionan en este texto las variedades domesticadas que por entonces, aún no se habían creado. Lo que al plantarse se multiplica, aún no se había elaborado. Aún no se habían levantado las zonas de terreno horizontal, y los llanos que hay en un terreno inclinado. El triple grano de 30 días no existía. El triple grano de 40 días no existía. El grano pequeño, el grano de las montañas, el grano del Adán puro, no existía. Los tubérculos del campo aún no se habían creado. Todo esto, como veremos, lo introdujeron en la tierra en Lili y Ninurta algún tiempo después del diluvio.
Después de que el diluvio lo hubiera barrido todo sobre la faz de la tierra, el primer problema al que tuvieron que enfrentarse los Anunnaki fue el de cómo conseguir las semillas necesarias para volver a poner en marcha los cultivos. Afortunadamente, se había enviado algunas muestras de los cereales domesticados a Nibiru, por lo que Anu se las proporcionó a Enlil desde el cielo. Acto seguido, Enlil buscó un lugar seguro en donde poder plantar las semillas, para recomenzar con la agricultura. La tierra aún estaba cubierta de agua, y el único lugar que parecía adecuado era el de la montaña de los aromáticos cedros. En un texto fragmentado del que habla Samuel Kramer, en su libro, Textos literarios sumerios de Nippur, se puede leer: Enlil subió a la cumbre y elevó los ojos, miró hacia abajo. Allí, las aguas lo llenaban todo, como un mar. Miró arriba. Allí estaba la montaña de los aromáticos cedros. Subió la cebada, la sembró en la zona alta de terreno horizontal en la montaña. Lo que vegeta subió, plantó en la zona alta de terreno horizontal los cereales de grano en la montaña. La elección de la montaña de los cedros, y su conversión en lugar prohibido, sagrado, es muy probable que no fuera accidental. En todo Oriente Próximo, de hecho, en todo el mundo, no hay más que una montaña de los cedros de fama universal, la que está en el Líbano. Allí se encuentra, aún en nuestros días, en Baalbek, Líbano, una inmensa plataforma que se sustenta sobre colosales bloques de piedra, y que sigue siendo una maravilla de la tecnología. Aquel fue, como ya explicamos en la escalera al cielo, un lugar de aterrizaje de los Anunnaki, una plataforma que, según las leyendas que aún persisten, fue construida en tiempos antediluvianos, en días tan remotos como aquellos en los que vivió Adán. Tras el paso del diluvio, era el único lugar del que se podía disponer de forma inmediata para los transportes de las naves espaciales de los Anunnaki, dado que el espacio puerto de Sipar había desaparecido, enterrado bajo capas y capas de lodo. Con las semillas disponibles, la pregunta era dónde sembrarlas. Las tierras bajas, todavía llenas de lodo y agua, no eran adecuadas para la habitación. Las tierras altas, aunque se habían librado de la avalancha de agua, estaban empapadas con las lluvias que comenzaron a caer con la nueva era climática. Los ríos aún no habían encontrado sus nuevos cauces. Las aguas no tenían dónde ir. El cultivo era imposible. Todo esto se nos explica en un texto sumerio. La hambruna fue muy severa, no se producía nada. Los ríos pequeños no estaban limpios, no se habían aclarado del lodo, en ninguna parte había cosechas, solo crecían las malas hierbas. Los dos grandes ríos de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, tampoco funcionaban. El Éufrates no conseguía formar un único cauce, todo era miseria. El Tigris estaba confundido, se movía de un lado a otro herido. El que asumió la tarea de construir represas en las montañas, de excavar nuevos cauces para los ríos, y de drenar el exceso de agua fue Ninurta. A ello entregó el Señor su elevada mente. Ninurta, el hijo de Enlil, hizo grandes cosas. Para proteger la tierra, levantó un poderoso muro. Con un martillo golpeó las rocas. El héroe amontonó las piedras, hizo un poblado, las aguas que se habían dispersado reunió. Lo que por las montañas se había desperdigado, dirigió y envió al Tigris. Sacó las altas aguas de la tierra de cultivo. Y, he aquí, que todo en la tierra se regocijó con Ninurta, el señor de la tierra. Un largo texto, recompuesto poco a poco por los expertos, las hazañas y proezas de Ninurta, añade una nota trágica a los esfuerzos de Ninurta por devolver el orden a la tierra. Para poder acceder a todos los lugares problemáticos con rapidez, Ninurta iba de un sitio a otro por las montañas con su nave aérea. Pero, su pájaro alado colisionó contra la cumbre, sus piñones se estrellaron en tierra. Un versículo poco claro sugiere que fue rescatado por Hadad. Sabemos por los textos sumenos que lo primero que se cultivó en las laderas de la montaña fueron arbustos y árboles frutales, y con toda probabilidad uva. Los textos dicen que los Anunnaki le dieron a la humanidad las excelentes uvas blancas y el excelente vino blanco, las excelentes uvas negras y el excelente vino tinto. Nos sorprende, cuando leamos en la Biblia que cuando Noé se dedicó a la labranza, plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Cuando las obras de drenaje que llevara a cabo Ninurta en Mesopotamia hicieron posible el cultivo en las llanuras, los Anunnaki llevaron el grano del cereal desde la montaña, y el país sumerio se familiarizó con el trigo y la cebada.
En los milenios que siguieron, la humanidad reverenció a Ninurta como aquel que le enseñó la agricultura. Los arqueólogos han llegado a encontrar en un emplazamiento sumerio un almanaque agrícola atribuido a él. El nombre acadio de Ninurta era Urash, que significa el del arado, y en un sello cilíndrico sumerio se le representa. Algunos creen que se trata de Enlil, concediendo el arado a la humanidad. Mientras que a Enlil y a Ninurta se les atribuye la concesión de la agricultura a la humanidad, a Enki se le atribuye la introducción de la ganadería. Fue después de que se cultivaran ya los primeros granos, pero aún no el grano que se multiplica, los granos con cromosomas dobles, triples y cuádruples, pues estos los creó Enki con el consentimiento de Enlil. En aquel tiempo Enki le dijo a Enlil: Padre Enlil, rebaños y cereales han dado alegría al montículo sagrado, se han multiplicado mucho en el montículo sagrado. Enki y Enlil acordaron: hagamos salir del montículo sagrado a la criatura, la nave al grano que se multiplica. Enlil accedió, y hubo abundancia. A la criatura que tiene lana pusieron en un corral. Las semillas que brotan dieron a la madre para los granos, establecieron un lugar. A los trabajadores les dieron el arado y el yugo. El pastor crea abundancia en el corral. La joven trae abundancia que brota. Ella levanta la cabeza en el campo. La abundancia vino del cielo. La criatura que tiene lana y los granos que se plantaron trajeron el esplendor. Se le dio abundancia al pueblo congregado. Del arado, esa revolucionaria herramienta agrícola tan simple como ingeniosa, tiraban en un principio los labradores, tal como se explica en el texto de arriba. Pero, entonces, Enki dio existencia a las grandes criaturas vivas, al ganado doméstico, y los toros sustituyeron a las personas en el tiro del arado. Así, concluye el texto, los dioses dieron fertilidad a la tierra. Mientras Ninurta se ocupaba de hacer represas en las montañas que rodean Mesopotamia y de drenar sus llanuras, Enki volvió a África para evaluar los daños que el diluvio había causado allí. Al final, Enlil y sus descendientes terminaron controlando todas las zonas altas desde el sureste. Elan se le confió a Inanna Ishtar hasta el noroeste. Los montes Tauro y Asia Menor se le dieron a Ishkuradad, con las tierras altas que forman un arco entre ellas. A Ninurta se le dieron las tierras del sur. A Nannar-Sin se le dieron las tierras en el norte. El mismo Enlil conservó la posición central, controlando el antiguo Edi. El lugar de aterrizaje en la montaña de los cedros se puso bajo el mando de Utushamash, a donde fueron entonces Enki y su clan. Cuando Enki inspeccionó África, se le hizo evidente que en el Apsu, solo la parte sur del continente no era suficiente. Si la abundancia en Mesopotamia se basó en el cultivo a la orilla del mar o río, lo mismo tenía que hacerse en África, de manera que puso su atención, sus conocimientos y sus dotes organizativas en la recuperación del Valle del Nilo. Como hemos visto, los egipcios sostenían que sus grandes dioses habían llegado a Egipto desde Ur, que significa el lugar de antaño. Según Manetón, el reinado de Ta sobre las tierras del Nilo comenzó 17.900 años antes que Menes, es decir, hacia el 21.000 antes de Cristo. 9.000 años más tarde, Ta entregó los dominios de Egipto a su hijo Ra. Pero el reinado de este se interrumpió súbitamente después de unos breves 1000 años, es decir, hacia el 11.000 antes de Cristo. Fue entonces, según nuestros cálculos, cuando tuvo lugar el diluvio. Los egipcios creían que después, Ta volvió a Egipto para llevar a cabo grandes obras de recuperación de tierras y literalmente, de elevación de estas desde debajo de las aguas. Existen textos sumerios en donde se atestigua también que Enki fue a las tierras de Melúa, Etiopía, Nubia, y Magan, Egipto, para hacerlas habitables para el hombre y los animales. Fue al país de Melúa. Enki, señor del Apsu, decreta su destino. Tierra negra, que tus árboles sean grandes, que sean árboles de las tierras altas. Que tus palacios reales se llenen de tronos. Que tus juncos sean grandes, que sean juncos de las tierras altas. Que tus toros sean grandes, que sean toros de las tierras altas. Que tu plata sea como oro, que tu cobre sea estaño y bronce. Que tu pueblo se multiplique, que tu héroe salga como un toro. Las crónicas sumerías, que relacionan a Enki con las tierras africanas del Nilo, resultan importantes por dos razones.
porque corroboran los relatos egipcios con relatos mesopotámicos, y porque vinculan a los dioses sumerios, especialmente los dioses Enki, con los dioses de Egipto. Pues creemos que Ta no es otro que Enki. Tras hacer habitables de nuevo las tierras, Enki dividió el continente africano entre sus 6 hijos. El dominio más meridional de África se le volvió a conceder a Nergal, que significa gran vigilante, y a su esposa Ereshkigal, nieta de Enlil. Un poco más al norte, en las regiones mineras, se instaló Gibil, que significa el del fuego, a quien su padre enseñó los secretos de la metalurgia. Para Aninagal, que significa príncipe de las grandes aguas, se le dio, como su nombre indica, la región de los grandes lagos y las fuentes del Nilo. Y más lejos al norte, en la meseta de pasto del Sudán, para el hijo menor, Dumuzi, que significa hijo, que es la vida, cuyo apodo era el apacentador. Entre los expertos se discute aún la identidad de otro de los hijos de Enki. Ofreceremos más adelante nuestra propia versión. Pero no hay duda de que, el sexto hijo, en realidad, el primogénito de Enki y su heredero legal, fue Marduk, que significa, hijo del montículo puro. Debido a que uno de sus 50 sobrenombres fue, Azar, que suena similar al egipcio Azar, Osiris, en griego, algunos expertos han especulado con la idea de que Marduk y Osiris fueran uno y el mismo dios. Pero estos sobrenombres como el de Todopoderoso o Impresionante se les aplicaban a diversas deidades, y el significado de Azar, todo lo ve, fue también el sobrenombre del dios asirio Asur. De hecho, hemos encontrado más similitudes entre el babilonio Marduk y el egipcio Ra. El primero era hijo de Enki, el segundo era hijo de Ptah, siendo ambos, Enki y Ptah, según creemos, uno y el mismo dios. Mientras que Osiris era el bisnieto de Ra, y por tanto, de una generación muy posterior a la de Ra, o Marduk. De hecho, en los textos sumerios se han encontrado evidencias dispersas, pero insistentes, que apoyan la idea de que, el dios al que los egipcios llamaban Ra, y el dios al que los mesopotámicos llamaban Marduk, eran una y la misma deidad. Así, un himno autolaudatorio a Marduk, Tablilla Asur, 4125, declara que uno de sus sobrenombres era el del dios Inkurgar Ra, que significa, Ra quien junto al país montañoso habita. Además, existen evidencias textuales de que los sumerios eran conscientes de que el nombre egipcio de la deidad era Ra. Hubo sumerios cuyos nombres personales incluían el nombre divino de Ra, y en tablillas del tiempo de la tercera dinastía de Ur se menciona Dinhirra y su templo Edinhirra. Más tarde, tras la caída de esta dinastía, cuando Marduk logró la supremacía en su ciudad favorita, Babilonia, su nombre sumerio, Kadinhir, que significa puerta de los dioses, se cambió por Kadinhirra, que significa puerta de los dioses de Ra. Ciertamente, como pronto mostraremos, el ascenso de Marduk hasta su encumbramiento tuvo sus inicios en Egipto, donde su monumento más conocido, la Gran Pirámide de Giza, jugó un papel crucial en su turbulenta carrera. Pero el gran dios de Egipto, Marduk Ra, anhelaba gobernar toda la tierra, y hacerlo desde el antiguo ombligo de la tierra, en Mesopotamia. Esta ambición fue la que le llevó a abdicar el trono divino de Egipto, a favor de sus hijos y nietos. No se imaginaba que esto iba a llevar a 2 guerras de las pirámides y casi a su muerte.